En este viaje os voy a mostrar la ciudad de Toledo. Toledo, como ya sabemos, es una encrucijada de culturas en la que se dan los cristianos, los musulmanes y los judíos. Con anterioridad, la ciudad fue un importante centro carpetano hasta la conquista romana en el 193 a.C., tras las invasiones germánicas. Toledo se convertiría igualmente en la capital del reino visigodo y posteriormente en su principal sede eclesiástica. En el año 711, Toledo es conquistada por los musulmanes, cuyo dominio finalizó con la toma de la ciudad en 1085 por Alfonso VI. Hoy me encuentro en Toledo y voy a hacer unas tomas para que veáis un poquito cómo es la ciudad. Toledo es conocida como la ciudad imperial por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I y también como la ciudad de las tres culturas, por haber estado poblado durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. En el siglo XVI tuvieron lugar la Guerra de las Comunidades de Castilla y el traslado en 1561 de la corte a Madrid, tras la cual la ciudad entró en decadencia, acentuada por la crisis económica que existía en aquel momento. Toledo se encuentra debajo de Madrid, en la comunidad de Castilla-La Mancha. En la época contemporánea se recuerda por el asedio y defensa del Alcázar durante la Guerra Civil. En 1983, Toledo pasó a ser sede de las Cortes Regionales y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En 1986, su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Es conocida también por su tradición local en la fabricación de espadas. La altitud del centro de la ciudad es de 516 metros sobre el nivel del mar, mientras que la altitud del municipio varía desde los 429 metros en el último tramo en el municipio del Río Tajo hasta los 697 metros en el sur, en la cima de una colina muy cerca del Camino de la Raya. El casco urbano antiguo está recostado en la margen derecha del río Tajo, en una colina de 100 metros de altura sobre el mismo, el cual la ciñe por su base formando un pronunciado meandro conocido como Torno del Tajo. La ciudad, amurallada, comienza la expansión fuera de las murallas a partir del siglo XIX. Primero en los alrededores de la estación de ferrocarril para despegar definitivamente desde finales de los años 1940 por la Vega del Tajo, con la construcción del poblado obrero, de la Fábrica Nacional de Armas y sobre todo siguiendo el eje que formaba la carretera Nacional 403. Desde principios de los años 60 se acentuó aún más la expansión por esta vega a raíz de la construcción de la residencia sanitaria de la Seguridad Social. En la actualidad, esta ciudad tiene una configuración muy dispersa, existiendo barrios separados del núcleo principal de la ciudad por amplios espacios abiertos, como ocurre con los barrios de Santa María de Benquerencia o Azucaica, una antigua pedanía situada en la margen derecha del Tajo, que están separadas de la ciudad alrededor de 6 kilómetros. El primer asentamiento fijo que se conoce en la ciudad de Toledo es una serie de castros, sobre los que después se levantó la ciudad carpetana amurallada, uno de los más importantes centros de los carpetanos. Entre los primeros asentamientos conocidos en la zona se encuentra el Cerro del Bú, ubicado en la orilla izquierda del Tajo, un yacimiento que cuenta con diversas etapas superpuestas, una de ellas datada en la Edad del Bronce.
En la Edad Media y tras las primeras incursiones germánicas, se reedifican las antiguas murallas con objetivos defensivos. A pesar de ello, en el año 411 la ciudad fue conquistada por los alanos, gracias a su imponente dominio del caballo y sus artes de guerra, quienes fueron a su vez derrotados por los visigodos en el año 418. Con Leovigildo, la ciudad se convierte en capital del reino hispanogodo y en arzobispado, con lo que adquirió gran importancia civil y religiosa, llegando a alcanzar la ciudad los 10.000 habitantes, lo que la situaba entre las mayores ciudades hispanas de la época. En el año 711 fue conquistada por Tariq ibn Ziyad y sometida al dominio musulmán. La toma de la ciudad fue llevada a cabo sin dificultades, mediante capitulación, ya que gran parte de la población había huido. Los árabes la llamaron Tulaitula. Tras muchos años de asedio, en 1085 es tomada la ciudad por Alfonso VI de León, que entra en Toledo tras un acuerdo previo con el rey de la taifa que la gobernaba. Mediante el acuerdo de capitulación, el rey leonés somete al reino, garantizando a los pobladores musulmanes la seguridad de sus personas y bienes. El rey concede fueros propios a cada una de las minorías existentes, tanto musulmanes como judíos. Tras la capitulación de la ciudad, sobrevino el periodo de mayor esplendor de Toledo, de una gran intensidad cultural, social y política. Se da la Escuela de Traductores de Toledo, floreciente durante los siglos XII y XIII, así como las numerosas obras de arte civiles y religiosas, las cuales dejaron una importante huella en la ciudad. Se tolera la práctica religiosa de las comunidades judía y musulmana, pero esta actitud tolerante no duró mucho tiempo. Los cristianos construyeron la nueva catedral sobre la mezquita mayor, que a su vez se levantaba sobre la antigua catedral visigoda. En el año 1162, la ciudad fue conquistada por el rey Fernando II de León, durante el convulso periodo de la minoría de edad de Alfonso VIII de Castilla. En 1492, los judíos son expulsados y los reyes católicos reforman la ciudad. Con estas palabras cierro mi ilustración narrativa y os dejo con las imágenes de la ciudad, que merece la pena ser visitada e igualmente vista en profundidad.
Esto lo que tengo a mis espaldas es la iglesia de San Juan de los Reyes.